lo comentamos el otro día, justo cuando conocimos los resultados del gremio de ingenieros, que una vez más reconocen en el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Estado, en una personalidad, no solo en materia de su profesión, sino en todo lo que es el ámbito de la energía y de las minas, y que eso evidentemente lo pone como uno de los profesionales más sobresalientes de nuestro país. Él es consultado no solo a nivel nacional, también internacional, pero sobre todo es un ciudadano, como muchísimos, pero particularmente ciudadano especial, porque él está siempre preocupado con mucho amor a la patria por los destinos del país. De tal suerte que tenerlo aquí en Radio Nacional es un honor, es un privilegio, y por eso le damos la bienvenida el día de hoy con las felicitaciones correspondientes por tan importante cargo al frente del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo está, ingeniero Carlos Herrera? ¿Qué tal? Muy bien, y muchísimas gracias por unas palabras tan generosas como las que acaba de vertir, que las recibo con los brazos abiertos por la generosidad con la que llegan. Usted se lo merece. Bueno, la convocatoria, justo para conversar entre otros temas, pero básicamente es que nuestro país se ha venido discutiendo ya desde bastante tiempo, poner en marcha este gasoducto andino del sur, que para algunas poblaciones, incluso la de Ayacucho, representan una gran expectativa para el desarrollo, a punto que está muy cerca, tengo entendido por la información que tengo, que una de las de estas vías del gasoducto pasa a pocos kilómetros, ¿no es cierto?, de una localidad ayacuchana. Pero en todo caso, ¿cómo está la situación del gasoducto andino del sur? ¿Qué es lo que está, cuál es la actual situación? Bueno, se mantiene la expectativa, porque primero que nada sería un proyecto realmente trascendente para el Perú. ¿De cuánto estamos hablando de inversión? El orden de magnitud estaríamos hablando de algo así como 10,000 millones de dólares en todo lo que vendría detrás. Lo trascendente de este proyecto es la petroquímica. O sea, el sentido económico, social y político del proyecto es que, si bien a primera vista y empresarialmente lo mejor sería hacerlo en Lima, como todos los proyectos, entonces vamos a seguir concentrando toda la capacidad productiva del Perú en Lima. Y no es bueno para Lima y tampoco es bueno para el resto del Perú. Entonces, esto es un esfuerzo importante para llevarlo al sur. En segundo lugar, en el sector de energía y minas, en los últimos años, no solamente durante el actual gobierno, sino en el gobierno anterior, la moneda corriente han sido los conflictos sociales. Y este proyecto es uno de los pocos que no tiene ningún conflicto de por medio y que tiene la aceptación total de la población. Y por lo tanto constituye un anhelo de las poblaciones del sur y constituye un objetivo principal del actual gobierno. Y entonces el actual gobierno viene realizando importantes esfuerzos para llevarlo adelante. Lo difícil es que es un tema bastante complejo, porque... ¿Dónde nace la complejidad del proyecto? Ya, en que si uno mira cuál es el origen del proyecto, el origen está en una expectativa de encontrar gas y líquidos en el lote 58, un lote que sobre el cual Petrobras tiene concesión, donde en los cálculos de Petrobras, con 4 a 6 TCFs, entre líquidos y gas, pues habrían unos 30,000 a 40,000 millones de dólares. Que una vez que se termine de desarrollar, para el proyecto mismo, para la parte del petróleo, le debería dejar como un 20 a 30% de utilidades, lo cual es una cifra astronómica. Pero para que esto se realice, esos líquidos y ese gas tienen que llegar a ser industrializados, tienen que llegar a ser utilizados, empleados por alguien. Entonces se requiere encontrar otros elementos: quién los consuma y el transportista. Forma informativa, plataforma de noticias con Radio Nacional. Don Alberto, nuevamente buenos días. Muchas gracias, Jennifer Olinda. Muchas gracias, amigos de TV Perú. Justamente estamos aquí en la cabina de Radio Nacional con un invitado de lujo, y digo porque acaba de ser elegido decano nacional del Colegio de Ingenieros, ha sido ministro de Estado. Carlos Herrera Descalzi nos está acompañando porque estamos conversando sobre un tema de interés nacional,
y obviamente para las poblaciones del sur y que nos están sintonizando, nos están viendo a través de TV Perú en relación con el gasoducto andino del sur, y nos está explicando su importancia y el por qué hay que, digamos, insistir, porque hay un polo de desarrollo importante que es el polo petroquímico, ingeniero Descalzi. Estamos para TV Perú. Sí, exactamente. Buenos días también a TV Perú. Entonces, para poder armar el rompecabezas se requiere un consumidor y un transportista. Entonces, cada consumidor y cada transportista ponen sus condiciones, examinan los precios, examinan los suministros, tienen que firmarse contratos, y en los contratos no siempre la cosa es difícil porque la viabilidad mayor o menor de un proyecto depende de los precios, depende de las cantidades. Entonces, armar todo esto ha tardado varios años, y el tema se inició con la petición de una concesión de transporte por Kuntur por allí por el año 2009, quizás antes, ¿no? Más o menos, sí. Entonces, el proyecto ha ido avanzando, pero levantar uno de estos proyectos es bastante complejo. Es un proyecto que usted acaba de mencionar que tiene aproximadamente un valor de inversión de $10.000 millones aproximadamente, sí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entre todas las cosas que puede traer. El centro petroquímico, no. Sí, incluyendo el centro petroquímico, y tiene ramificaciones para más, porque, o sea, el valor real de este proyecto es poder entrar a la petroquímica, porque la petroquímica multiplica el valor de la materia prima, y en particular una petroquímica donde los yacimientos de gas del Perú tienen el privilegio de tener un alto contenido de etano, que es lo que se tiene que desarrollar. Entonces es una petroquímica en torno al etano. Ingeniero Descalzi, ¿qué representa para nuestros hermanos del sur a futuro, ¿no es cierto?, la creación de este proyecto de creación de gasoducto y polo petroquímico? Sobre todo el polo petroquímico, porque sin el gasoducto no hay polo petroquímico. Para el polo petroquímico es, primero, una inversión de un nivel de capital muy alto, muy intenso, donde es la petroquímica básica, la transformación del etano en etileno, en polietileno. Pero a partir de allí pueden haber empresas pequeñas y medianas que utilicen los productos y se derivan hacia productos de plásticos. Pero aparte de la petroquímica que estaría en torno al etano, que es uno de los dos componentes que tiene el gas natural, es necesario desarrollar otra petroquímica en torno al metano. Entonces hay proyectos que están vinculados a fertilizantes, a explosivos, a metanol, que pueden salir de la petroquímica del etano. Solamente que esto toma tiempo de desarrollarla. Entonces se está mirando también la posibilidad de un polo energético. Lo que yo siento es que el polo energético va a chocar, va a colisionar con el desarrollo de las centrales hidroeléctricas. Perfecto. De eso vamos a seguir desarrollando a través de radio. Gracias a la plataforma de noticias de TV Perú por este pase. Olinda, Jennifer, muchísimas gracias. En cualquier momento nos volvemos a enlazar. Como siempre, muy buenos días. Así es, muchísimas gracias, don Alberto Augusto. Ahora sí, nos toca hacer una pausa. Bien, continuamos en radio. Siempre tenemos que compartir un cachito con nuestros colegas. Ya aprendí. Sí. Ahora bien, usted nos decía que se puede generar también entre 30.000 y 40.000 millones de O sea, solo esto no es inversión, ¿ya? Sino, en el lote 58 ellos encontraron gas y líquidos. Entonces, yo calculo, si los venden en el pozo, en la boca de pozo, a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿cuánto es el acumulado de ventas? Y me sale más o menos en el orden de 30.000 a 40.000 millones de dólares. Entonces, con una cifra de esa naturaleza, la utilidad que se obtiene es del orden del 20 al 30%, más cercana del 30 que del 20, y quizás se pueda ir hasta el 40. Bastante, entonces, ¿no? En 40.000, 30%, estamos hablando de una utilidad de 12.000 millones de dólares a lo largo de 30 años. Entonces, es un proyecto de unas dimensiones enormes, pero los que necesitan vender esos 30.000 o 40.000 millones de dólares necesitan los compradores. ¿No hay compradores? Sí, no son fáciles, porque los líquidos se pueden exportar como tales. Eso se vende fácilmente, pero uno no puede producir líquidos si al mismo tiempo no produce gas. Entonces
hay que buscar un mercado para el gas. Entonces, el gas tiene unos mercados fáciles. El mercado más fácil de todos es la exportación. Uno lo vende, pero se deshace de un elemento clave para la economía del país. Claro. La otra forma es usarlo en generación termoeléctrica, pero si se usa masivamente en generación termoeléctrica, nosotros, la primera vez que estuve en el ministerio, dejamos al país con 85% de producción hidroeléctrica. Ahora nos estamos aproximando a 50% ya es térmica. Uh-huh. Y si hacemos este polo en el sur, entonces lo que podríamos tener es una mayor participación termoeléctrica, que tampoco es interés del país, porque estaríamos acabando un recurso muy que es consumible muy prontamente claro. y que debería permitirnos la seguridad energética, que seguridad energética es largo plazo. Ahora, siempre se ha comentado, ingeniero Herrera Descalzi, que se puede desarrollar hidroeléctricas, ¿no? Grandes, medianas o pequeñas. Sí. Es lo que yo he escuchado siempre esto. Sin embargo, básicamente la matriz energética no está por ahí, ¿no es cierto? ¿O sí? No, lo ideal es, o sea, lo ideal en un país, las reglas son sencillas, ¿ya? Primero uno consume todo lo que son energías renovables, porque las energías renovables son la eternidad. La energía que hay en el agua de un río y que va a morir al océano, con pérdidas, se perdió para siempre. Entonces, cuando uno la aprovecha, de ahí en adelante la utiliza. Y al crecer, cuando ya le falta energía hidroeléctrica, entonces recién entra a las energías termoeléctricas. Europa hizo así, Norteamérica hizo así. Primero los grandes aprovechamientos hidroeléctricos y después lo termoeléctrico. Nosotros tenemos mucho más hidroeléctrico de lo que necesitamos como eléctrico. Yeah. Pero hemos introducido un contingente importante de energía térmica. Nos falta desarrollar el potencial hidroeléctrico. Y esa es una de las ventajas. ¿Y esas son inversiones fuertes también? Son inversiones fuertes, pero es una gran ventaja que tiene el Perú y que puede... además, ¿están focalizados en qué lugares, por ejemplo, qué regiones? Hay, ¿Se puede hacer tipo Mantaro, por ejemplo? Sí, hay unas que están localizadas. Hay más o menos, a grosso modo, 50. Las unidades son gigawatts, o sea, 50.000 megawatts aprovechables. De esos, grosso modo, 20.000 están en la selva, en la cuenca amazónica, que son centrales de represa. Otros 20.000 están en la sierra, que se desarrollan vías túneles, y unos 10.000 en la costa. Ese es, digamos, el recurso tal como está. El recurso tal como está. ¿Pero es suficiente? No. Ahora consumimos 5.000 y tendríamos para desarrollar 50.000. 50.000. Bueno, ese es un tesoro para el país. Podríamos hablar de una reserva que se puede empezar a ir generando ya. Que deberíamos irla poniendo en valor. Poner en valor, efectivamente. Sí, o sea, pero eso es decisión política también, ¿no? Claro, pero no, o sea, es la decisión política, pero no alcanza la decisión política. O sea, la decisión política tiene que crear el clima y tiene que haber un esquema de riesgos. En el caso de las grandes hidroeléctricas, es preferible que entre el Estado. Allí lo mejor sería que la concesión sea de Electroperú. Que Electroperú busque al socio, que el socio sea el que ponga el dinero, que explote el proyecto y después de 30 años, sin que Electroperú haya puesto dinero, revierta a Electroperú y opera 70 años más. Ingeniero, uno de los temas que de pronto para los ciudadanos es un poco complicado, hablar de energía, minas y estas cosas. Sin embargo, como es un gran maestro también universitario, docente, el ingeniero Herrera Descalzi, pues cuando empieza a hablar, a nosotros nos genera una atención particular. A mí, que yo de energía y minas no conozco mucho, pero a veces no, todas estas cosas que tienen que ver con la necesidad de desarrollar nuestro país, y en la que usted, ingeniero, está pues totalmente comprometido, nos llena de mucho entusiasmo de que tengamos, por ejemplo, ya un decano nacional del Colegio de Ingenieros que tenga este perfil, que tenga estas ideas de innovación, ideas de progreso, y que no le pone mucho ingrediente político, sino técnico, básicamente técnico, que es lo que nosotros saludamos en el ingeniero Herrera Descalzi. Le agradecemos su presencia, ingeniero. Estamos casi terminando el programa. Ha sido usted, como siempre, muy amable por venir hasta aquí en nuestra emisora en Radio Nacional. Muchísimas gracias, señor Cuquín. Muchísimas gracias a Radio Nacional por esta oportunidad.
Y como siempre le damos nuestros 2 caramelitos anticorrupción, ¿no es cierto? Que saquen para que usted vaya haciendo una chupadita. Acá nuestro amigo. Y reponer las energías. Y reponer las energías para luchar siempre, ¿no es cierto?, contra la corrupción y siempre por el desarrollo. Como dijo hace unos instantes cuando le dimos de los caramelitos a todos nuestros invitados, pero la congresista Monte dijo, qué bueno, porque ahora inmediatamente, ¿no?, dijo, voy a darle la chupadita para luchar contra la corrupción. Muy bien.